la señal no presenta problema. Bueno, entonces, siempre si hubiera alguna situación extraordinaria, pues me la hacen ver. Entonces, tenemos en este momento, ¿verdad? Hay 92 participantes. Pues vamos a comenzar nuestra actividad. Por respeto a ustedes. Y no está de más, pues, agradecerles que hayan acudido a este llamado y que, por supuesto, estén presentes en esta sesión de carácter académico a través de esta vía, cuyo buen curso que voy siempre a solicitar. Es una plataforma oficial de la Universidad de San Carlos y que va a ser utilizada específicamente para fines estrictamente académicos. Entonces, con el respeto de todos ustedes, pues, si me lo permiten, pues vamos a iniciar en nuestra sesión. Ya ustedes conocen la mecánica. Si tienen alguna duda, pues me escriben en el chat. Si hay algo importante, pues levantan la mano y si considero oportuno, pues les doy el uso de la palabra. Y esto nos va a permitir, pues, desarrollar sin ningún inconveniente y por lo tanto les voy a pedir mucho de que tengan desactivados sus micrófonos para no generar interrupciones innecesarias en este espacio virtual. Bueno, entonces, comencemos. No veo más solicitudes de ingreso, entonces iniciamos. Ya ustedes podrán recordar que en nuestra sesión pasada estábamos platicando de las respectivas clasificaciones de los conceptos jurídicos fundamentales, en este caso específicamente del supuesto jurídico, y habíamos mencionado una clasificación que toma en cuenta la cantidad de hipótesis contenidas en la norma, y es así como hablamos de supuestos jurídicos simples que tienen una sola hipótesis, y los compuestos o complejos que tienen dos o más hipótesis. Pero ahora tenemos otra clasificación de los supuestos jurídicos, y que son específicamente esa clasificación se basa en la relación que tiene el supuesto con otras normas. Y como ustedes pueden darse cuenta, pues vamos a tener dos clases de supuestos, unos que son denominados independientes y otros que son denominados dependientes. Ahora bien, ¿en qué consisten unos y en qué consisten otros? Ustedes pueden darse cuenta de que aparecen acá los independientes, son aquellos supuestos jurídicos que subsisten por sí mismos, ya que producen efectos al realizarse los mismos. Y en este caso no hay un condicionamiento, hay normas jurídicas que contemplan hipótesis normativas que al realizarse producen efectos jurídicos sin que haya un condicionamiento a que de una manera previa se realicen supuestos contenidos en otras normas. Porque si esto es así, entonces vamos a hablar de otro tipo de supuestos que son los dependientes. Y como ustedes los pueden ver, y así se menciona en la pantalla, aquellos, la existencia de los mismos requiere o necesita de otros supuestos que son complementarios. Y vamos a establecer algunos ejemplos para que ustedes puedan darse cuenta en qué consisten estos supuestos. Pero vamos, en este caso, a explicar los primeros, que son los denominados supuestos jurídicos independientes. Como ustedes podrán darse cuenta, hemos mencionado un artículo que han de conocer bastante, el artículo 8 de nuestro Código Civil. Esta parte que se transcribe, la capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad. Y ya ustedes saben que el supuesto que se requiere básicamente implica, conlleva que todo aquel sujeto, quien haya cumplido 18 años o quien cumpla la mayoría de edad, esa es la condición hipotética que aparece en este artículo. Entonces, se ha dicho que es un supuesto jurídico independiente al realizarse la circunstancia hipotéticamente descrita en el mismo, pues entonces se van a producir, van a nacer o van a surgir las consecuencias jurídicas. Ahora, estos serían independientes. En el caso de los dependientes ocurre algo distinto.
porque se ha dicho que son aquellos, como ustedes lo pueden ver, en los que valen en relación con otra norma jurídica. Solo pueden existir como parte de un todo. En otras palabras, los supuestos contenidos en unas normas están condicionados a que primero o previamente se realicen supuestos contenidos en otras normas, porque al realizarse estos elementos o estos supuestos previos contenidos en otra norma, estos supuestos denominados dependientes van a tener aplicabilidad y podrán en un momento dado, en este caso, ser más viables. Ahora, si es así, pues veamos un ejemplo para poder aclarar esta situación y ustedes la van a comprender de mejor manera. En nuestro Código Civil aparece en el artículo 102, por supuesto, una norma que nos está indicando que quien haya autorizado un matrimonio, en este caso el funcionario que haya autorizado un matrimonio civil, deberá enviar al Registro, por supuesto, Nacional de las Personas, dentro de los 15 días siguientes a la celebración del acto, una copia certificada del acta o bien un aviso circunstanciado. En este caso, podemos pensar quiénes están, según nuestro ordenamiento jurídico, autorizados para celebrar matrimonios. Pues hablamos del notario, hablamos de los alcaldes, o bien pueden ser los ministros de cualquier religión o culto debidamente autorizados. Pues bien, entonces, esta norma, el 102, nos está planteando la situación hipotética de que aquel funcionario, ya hablamos quién o quiénes, que haya autorizado un matrimonio, deberá, porque hay una obligación de dar ese aviso al Registro Nacional de las Personas. Ahora, ustedes podrán pensar y ustedes verán que esa norma contiene un supuesto que solo podrá realizarse si previamente se ha realizado el supuesto contenido en otra norma. Y es acá en donde se menciona el artículo 78 de nuestro Código Civil. Aquí hay una definición, por supuesto, del matrimonio. Este 78 del Código Civil pues, nos está indicando que el matrimonio, y esto es interesante que lo escuchen, es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente, con el ánimo de permanencia, vivir juntos, procrear, alimentar, educar, auxiliarse entre sí. Que básicamente, imaginémonos el caso de que un notario o notaria recién graduado, pues es requerido para autorizar su primer matrimonio civil. Y hablamos de fechas, pues se ha convenido que va a ser el 15 de agosto de este año. Bueno, por ser su primer matrimonio, se prepara, tiene todo ya básicamente listo para poder autorizarlo, pero quiere enviar el aviso. Entonces hay una pregunta cuya respuesta es más que obvia. ¿Podrá dar el aviso al RENAP antes de haber celebrado el matrimonio? Si el matrimonio lo va a autorizar hasta el 15 de agosto, pues el ansioso dirá, bueno, pues el 14 voy a dar el aviso, ya que mañana es, no se puede, ¿entienden esto? Entonces, ¿por qué no se ha dado esa condición? Creo que Debbie quiere participar. Le encargo, Debbie, brevedad, adelante. Malik, disculpe. No era participación, no. Bueno. Entonces vi por ahí la manita en alto. Bueno, entonces noten algo que me interesa que ustedes comprendan. Estos son los denominados supuestos jurídicos que son dependientes. De esta manera, con el ejemplo, verán que hay normas que dentro del contexto de la ley, pues están básicamente condicionadas a que previamente se realicen supuestos contenidos en otras normas para que puedan tener aplicabilidad lo que ahí está previendo, lo que ahí se describe hipotéticamente. Bueno, entonces pasemos rápidamente a lo siguiente. Ya hemos platicado, y creo que de una manera más que suficiente, del supuesto jurídico.
quiero que recuerden algo antes de comenzar con este componente. En el supuesto jurídico, cuando ustedes realicen un análisis de cualquier norma, y lo que están tratando es de ubicar dónde está el supuesto jurídico, ¿qué les dije que hay que buscar? En la norma tendrán que ubicar dónde se está describiendo hipotéticamente una conducta humana, dónde se está describiendo alguna circunstancia, o donde hipotéticamente se describe algún acontecimiento o fenómeno de la naturaleza, que de llegarse a realizar va a provocar consecuencias. Entonces, donde ustedes encuentren esa descripción hipotética, estén por seguros de que se trata del supuesto jurídico. Pero ahora tenemos el segundo elemento lógico estructural de la norma, y es la consecuencia jurídica. Nuestro programa le denomina consecuencia jurídica lícita, otros autores consecuencia de derecho, disposición jurídica, disposición normativa o simplemente disposición. Entonces, como segundo elemento lógico estructural de la norma, ustedes pueden ver acá que se define como el efecto que se produce con motivo de la realización, o sea, la concretización o la materialización del supuesto jurídico. En esto consiste la consecuencia. Obligada a responder es esta. ¿Y en qué consiste la consecuencia jurídica? ¿En qué consiste ese efecto derivado de la realización del supuesto? Pues entonces, veamos lo siguiente. La consecuencia jurídica, pues básicamente, consecuencias jurídicas, consisten en 4 posibles situaciones, son 4 campos de proyección que podemos ubicar para determinar la existencia de una consecuencia jurídica, porque tenemos 1, el nacimiento, 2, la transmisión, 3, la modificación y 4, la extinción. ¿Qué es lo que nace? ¿Qué es lo que se transmite? ¿Qué es lo que se modifica? ¿O qué es lo que se extingue? Pues son derechos, y pongámosle el calificativo, subjetivos y deberes jurídicos. Estos 4 conceptos, nacimiento, transmisión, modificación o extinción, no le vamos a dar otro sentido, acepción o significado más que el nacer, transmitir, modificar o extinguir respectivamente. Pero quiero que pongan atención en lo que vamos a hacer a continuación para que comprendan estas 4 dimensiones de las consecuencias. Cuando nosotros hablamos del nacimiento, ¿de qué? De derechos subjetivos y deberes jurídicos, vamos a entender de que están surgiendo por vez primera, con el nacimiento, surgen por vez primera derechos subjetivos y deberes jurídicos que anteriormente no existían, son nuevos. Luego, con la transmisión. En la transmisión implica, conlleva una transferencia. La transmisión como variante o variable de las consecuencias jurídicas presupone la existencia de esos derechos subjetivos y de esos deberes jurídicos, porque en esta variante de la consecuencia jurídica, que es la transmisión, lo que está ocurriendo es que derechos subjetivos y deberes ya existentes van a ser transmitidos, van a ser transferidos a otros sujetos. Hay un cambio en cuanto a la titularidad de esos derechos y de esos deberes. Derechos y deberes que ya existían van a ser transmitidos, van a transmitirse, a transferirse hacia otros sujetos que van a tener, uno, la calidad de sujeto activo, titular del derecho subjetivo, o bien al otro, que es el sujeto pasivo, obligado deudor, que es el titular del deber jurídico. Y esto ocurre en la transmisión. Derechos y deberes preexistentes o previamente existentes son transmitidos. En la modificación, claro,
presupone la existencia de esos derechos subjetivos y deberes jurídicos, pero con la modificación lo que se está generando es un cambio. Hay un cambio. Se modifica ese derecho subjetivo y ese deber jurídico, y podría entonces establecerse que esta podría ser una variante o variable de las consecuencias jurídicas o consecuencias de derecho, o como nuestro programa le denomina, consecuencias jurídicas lícitas. Pero también tenemos un cuarto, la extinción. ¿Qué implica la extinción? Implica la terminación. ¿De qué? De derechos y de deberes ya existentes. Solo que ocurre que si esta es la variante que asume la consecuencia jurídica, entonces implicará la terminación de esos derechos y de esos deberes, que podría entonces asumir esta cuarta variante de las consecuencias jurídicas. ¿Y qué es lo que me interesa que ustedes comprendan? En primer lugar, cuando analicen una norma jurídica y traten de ver en su estructura lógica dónde está la consecuencia jurídica, ¿qué es lo que tienen que buscar? En dónde nacen, esto es donde están surgiendo derechos subjetivos y deberes jurídicos, y los encuentran, esa es la consecuencia. O podría ser que ustedes encuentren dentro de la norma, hay una transmisión, una transferencia, un cambio en la titularidad de esos derechos y esos deberes, y por lo tanto, vamos a establecer que esa va a ser la consecuencia jurídica. O puede ser que lo que ustedes encuentren en la norma es que se están modificando, hay cambios en esos derechos y en esos deberes, y por lo tanto esa sería la consecuencia jurídica. Y finalmente, hay ciertos casos en donde el efecto que se produce es la extinción, esto que implica la terminación de derechos y deberes, y al encontrar esa extinción de derechos y deberes, ténganlo por seguro de que esta va a ser la consecuencia jurídica. Por lo tanto, es necesario que ustedes comprendan este segundo elemento lógico estructural de la norma, y es la consecuencia. Si nosotros queremos definir en qué consisten las consecuencias jurídicas, pues aquí hay otras definiciones. Pues vemos todas aquellas situaciones jurídicas concretas que sobrevienen, esto es, que surgen, que nacen, son derivadas en virtud de la realización de los distintos supuestos previstos en las normas jurídicas. Es el efecto que se produce derivado de la realización del supuesto jurídico, y que puede hacer que asuma alguna de estas variantes: el nacimiento, la modificación, la transmisión o bien la extinción de derechos subjetivos y de deberes jurídicos. Bueno, entonces, ¿qué tenemos por acá? Con este segundo elemento lógico estructural de la norma, pues es importante determinar la definición. Y claro, pues como ejemplos, pues utilicemos un ejemplo distinto, un contrato que muchos de ustedes han realizado. En el 1942 del Código Civil aparece el contrato de mutuo. Es cuando ustedes les han dado algo en calidad de préstamo. Una persona entrega a otra dinero u otras cosas fungibles. Esto de fungibles son estos bienes que son consumibles o deteriorables por su uso. Alguien puede entregar una cantidad de dinero a otro sujeto con el compromiso de que éste le entregue la misma cantidad, o en un momento dado alguien puede recibir 100 quintales de café en pergamino, por ejemplo, y él está obligado a devolver el mismo producto, la misma especie y la misma calidad, y que sería un contrato de mutuo o préstamo. Entonces, esta sería la consecuencia derivada de la realización de un contrato de mutuo o préstamo. Entonces, bajo estos aspectos, estamos viendo un contrato implica de mutuo implica estas consecuencias. En el caso de un arrendamiento, una consecuencia sería el pagar el monto de dinero convenido pactado. En una compraventa, pagar el precio convenido pactado, para establecer algunos ejemplos. Y en materia penal, pues la pena de prisión de 15 a 40 años a la que se puede hacer acreedor un sujeto que ha cometido un delito de homicidio se va a traducir en la consecuencia jurídica.
en ámbito civil, pues estamos viendo que la capacidad para el ejercicio de los derechos civiles, la adquisición de esa capacidad, al cumplir 18 años, se va a constituir en la consecuencia jurídica derivada de la realización de ese supuesto. Pero hay algo interesante que vamos a generar a continuación siempre en el análisis jurídico, y es lo que en la doctrina suele denominarse como la denominada ley de causalidad jurídica. De la ley de causalidad jurídica, es lo que vamos a platicar en la segunda parte de esta exposición, vamos a encontrar este enunciado: no hay consecuencia jurídica sin supuesto jurídico. Toda consecuencia jurídica hállase condicionada a la existencia de un supuesto jurídico. La causalidad en sí mismo implica una relación de causa-efecto. Quiero que noten lo que voy a hacer a continuación con ese texto que está en su pantalla. No hay efecto sin causa. Todo efecto háyase condicionado a la existencia de una causa. ¿Entienden eso? Pues bien, esta es la denominada ley de causalidad jurídica. Vamos a platicar de la misma. Vamos a generar algunos elementos de análisis jurídico doctrinario para que ustedes se den cuenta la importancia, primero, de asistir a clase, de poner atención y lo que se va a aprender en esta asignatura, que les va a servir, como se los dije, para toda la carrera y aún más durante el ejercicio de la profesión. Son conceptos básicos, son conceptos fundamentales. Bueno, entonces voy a dejar esta presentación para dar paso a la siguiente. Vuelvo acá con ustedes y de alguna manera pues le damos la apertura a la ley de causalidad jurídica y nos queda en estas condiciones. Vean ustedes que vamos a hablar de la ley de causalidad jurídica. ¿Cómo la expresamos o cómo la mencionamos? Pues se recuerdan ustedes en la anterior presentación que este era uno de los enunciados de esta denominada ley de causalidad jurídica. Y vamos a cambiar un tanto el fondo y la letra para que tengan un descanso visual ustedes en esta tarde. Bueno, este es el último punto de la unidad número 2, denominada ley de causalidad jurídica. Platiquemos de la ley de causalidad jurídica. Como un aspecto previo, y esto sí he de comentarles a ustedes, es como muy clásico, tradicional, cuando ustedes consultan a los distintos autores que disertan sobre la ley de causalidad jurídica, suelen hacer una comparación entre la ley de causalidad jurídica que se da en el ámbito del derecho y hacen la diferencia con la ley de la naturaleza. Entonces, veamos para que ustedes recuerden y comprendan el porqué de esa comparación. Primero, en cuanto a una ley de carácter natural, ¿qué es una ley natural? Pues hay definiciones. En principio vemos que es un juicio que expresa relaciones constantes e indefectibles entre fenómenos de la naturaleza. El juicio, o hablamos con una categoría de pensamiento humano, es un vehículo o medio de expresión lógica de pensamiento. El juicio. Es un juicio, por supuesto, enunciativo. Expresa relaciones que son constantes. Esto significa que son repetitivas, son continuas, indefectibles, que significa que no tienen defecto, no hay error entre los distintos fenómenos de la naturaleza. Esto representa una ley natural. Ahora, en esta representación de las leyes naturales, podríamos tomar como ejemplo, pues en la pantalla les presento un par de ejemplos. Si un cuerpo
que somete a la acción del calor, ese cuerpo necesariamente se va a dilatar. Y sea cual sea la cantidad de veces que realicemos ese experimento, pues va a ocurrir exactamente lo mismo. O podría ser, por ejemplo, en el caso del agua, dependiendo el grado de temperatura, si es mayor, necesariamente se va a evaporar, y si es menor, en cierto punto se va a solidificar. Entonces, pero hay una tercera que ustedes conocerán. Tomo a mi amigo, este lapicero, y hago esto. ¿Por qué cae? ¿Por qué en un momento dado al lanzarlo necesariamente va a caer? Pues entonces vamos a encontrar que en la ley de gravedad, la naturaleza está regida por normas, nosotros como parte de la misma estamos regidos por leyes naturales. Entonces, lo que vamos a encontrar básicamente es esto. Si queremos enunciar una ley cualquiera, de carácter natural, desde el punto de vista lógico podríamos utilizar este enunciado. Si sucede A, necesariamente sucederá B. Si lanzo un objeto al espacio por acción de la gravedad, necesariamente va a caer. Ahí hay un enunciado de una ley natural. Va para arriba y viene para abajo. Yo utilicé un vehículo o medio de expresión lógica de una ley natural y con juicio, en este caso, lógico, enunciativo. Y quiero que anoten, si sucede A, necesariamente sucederá B. No hay más. Ahora, y podemos imaginar en el caso del ámbito de las normas jurídicas contenidas en la ley, ¿qué va a pasar? Pues vamos a establecer que desde el punto de vista lógico, la norma se expresa a través de un juicio lógico normativo. Entonces, por su estructura, pues la norma jurídica tiene juicios. Y el supuesto jurídico, como hecho antecedente, señala otro aspecto, otro hecho, no como algo que ocurrirá necesariamente, sino como algo, y esto es importante destacar, que debe ser, que debería de ser. Claro, lo que vamos a encontrar es que en el caso de las leyes naturales, rigen en el mundo del ser, pero la norma jurídica se va a regir en el mundo del deber ser, un mundo idealizado, lo que debería de ser. Pensemos en un 110 de nuestro Código Civil. Por el matrimonio, el marido debe protección y asistencia a su mujer, está obligado a suministrar todo lo necesario para el sostenimiento del hogar de acuerdo con sus posibilidades económicas. Claro, eso es lo ideal, eso es lo que debería ser dentro de la sociedad. Entonces, encontremos algo. Y es ese punto de diferencia que hay entre una norma que regula a la ley de la naturaleza y otra que regula, en este caso, la conducta o comportamiento social del hombre, en el caso que nos interesa, la norma jurídica. Entonces, lo que vamos a ver, pues básicamente es esto. En el enunciado de la norma jurídica, porque si le hicimos un enunciado a la ley natural, pues es justo realizarle uno a la norma jurídica. Entonces, aquí hay un elemento importante, la cópula con la que se construye esa norma, el deber ser, un comportamiento ideal, lo que debería de ser. Entonces, la norma jurídica expresa un deber ser, sintetizado en una fórmula. Desde el punto de vista lógico, puede enunciarse de esta manera, y quiero que pongan atención. Si es A, debe ser B. O bien, dado A, debe ser B. Pongamos un ejemplo.
Para la ley natural, si sucede A, necesariamente sucederá B, o si es A, necesariamente sucederá B. Quiero que noten lo que voy a hacer acá. ¿Cuál es el enunciado de una ley natural? Aquí lo tengo. Si sucede A, necesariamente sucederá B. Pongamos un ejemplo. Si sucede que un objeto es lanzado a la acción, al espacio, necesariamente sucederá B, necesariamente va a caer. Si sucede A, sucederá B, necesariamente. Es natural. Pero en el caso de la norma jurídica, pues tenemos esto. Si es A, debe ser B. En otras palabras, dado A, debe ser B. Y a esto le denominan norma primaria algunos autores. Pero pongamos un ejemplo. Si es A. Si usted es propietario de un vehículo automotor, ya sea de 4 o de 2 ruedas, debe pagar el impuesto de circulación de vehículos de manera o de forma anual, cada año. ¿Entienden esto? Se está enunciando una norma jurídica, una norma primaria. Pero, y si no es B, entonces debe ser C. Ejemplo, si no paga el impuesto de circulación de vehículos como propietario de un vehículo automotor, debe ser sancionado con una multa equivalente al 100% del valor del impuesto omitido. ¿Entienden esto? Y esta será lo que algunos autores le denominan norma sancionatoria. Y hoy precisamente estaba escuchando en las noticias el tema de la cantidad de personas que dejaron de pagar el impuesto de circulación de vehículos. Y por cierto, en el caso de los amigos motoristas, es impresionante la cantidad de motoristas propietarios de vehículos de 2 ruedas que no pagaron el impuesto de circulación de vehículos. Lo interesante del caso acá es que noten que en la estructura de la norma, de punto de vista lógico, es muy distinta a la de una ley natural. La ley natural, decíamos, si es A, necesariamente sucederá B. Necesariamente, pero en el caso de la norma jurídica, si es A, debe ser B. Pero si no es B, debe ser C. Entonces, aquí hay una relación enorme de diferencia, por supuesto, entre la norma jurídica, lo que ocurre en el ámbito de lo normativo, en el plano de derecho, y lo que ocurre en el mundo de la naturaleza a través de las leyes naturales. Bueno, entonces, sigamos platicando. Hablemos de derecho. Y que es importante pues, mencionar algo, que en este momento es una cátedra de lógica jurídica. Bueno, entonces aquí lo que vamos a encontrar es que los autores suelen hacer una referencia en cuanto a estas a estos aspectos que subyacen en las leyes naturales y, por supuesto, lo que pasa en el mundo de lo jurídico. Pero hay quienes, desde el punto de vista teórico, comparan la relación que une a los supuestos jurídicos con las consecuencias de derecho o normativas con lo que se da entre las causas y efectos en el ámbito de las leyes físicas, que son naturales. Por eso les decía de que se ha dicho que el supuesto se constituye en una causa y la consecuencia jurídica se constituye en un efecto. Toda vez que se realiza la causa, se va a producir un efecto. En otras palabras, no hay efecto si previamente no se ha realizado una causa. Entonces, suelen realizar esta comparación entre estos aspectos antes mencionados. Pero viene en un momento dado a
hacerse alguna pregunta, y es esta que ustedes ven en su pantalla. ¿Será que esa ley de causalidad que se da en el ámbito de la naturaleza, las leyes naturales, que ustedes conocen, se podrá aplicar al mundo del derecho? Ya tienen en cierto momento los elementos de juicio para poder responder a esta pregunta. Aquí lo que estamos confrontando son dos normas que operan en mundos distintos. Las leyes naturales que pertenecen al mundo del ser y la norma jurídica que pertenece al mundo del deber ser. Entonces, la respuesta a esta pregunta, pues ya se las anticipé a ustedes, y vamos a encontrar una diferencia específica entre lo que ocurre en el mundo del ser y el mundo del deber ser. Y es lo que ustedes tienen en su pantalla en este momento. Hay una diferencia que es fundamental entre una y otra, puesto que esas leyes naturales, en el ámbito de las leyes físicas, por ejemplo, el efecto que se produce es caracterizado por la fatalidad. Inexorablemente, no hay para más. Se va a producir ese efecto siempre que se dé la causa. Y si yo realizo una vez o 1.000.000 de veces este experimento, se va. Fatalmente va a ocurrir ese efecto las veces que sea. El grado de cumplimiento de esas leyes vistas de esa manera va a ser al 100%. Recuérdense que la ley natural, por su propia definición, expresa relaciones constantes que son repetitivas e indefectibles. No tienen el defecto, no van a errar o marrar entre los distintos fenómenos de la naturaleza. Pero para el caso de las normas jurídicas, pensemos en la norma jurídica: el marido debe protección y asistencia a su mujer y está obligado a suministrar todo lo necesario para el sostenimiento del hogar. Un contrato de arrendamiento, en 1880, Código Civil, el contrato de arrendamiento, el sujeto, en este caso denominado arrendante o arrendador, cede el uso o goce de un bien inmueble o de un bien mueble no fungible a otro sujeto, arrendatario, quien se obliga a pagar por ese uso, pues nuestro Código Civil nos dice un determinado precio. ¿Será que acaso ese contrato de arrendamiento, en el caso del matrimonio, será que todos los maridos cumplimos al 100%, y será que todos los inquilinos pagan al 100%, sin excepción, los montos pactados o convenidos contractualmente? Entonces usted va a encontrar la respuesta y dirán, por supuesto que no ocurre lo mismo. Porque a diferencia de lo que ocurre en el mundo del ser, donde operan las leyes naturales, donde se produce por fatalidad, esto no es en un sentido despectivo, sino que la fatalidad implicaría de que no hay más que un solo efecto que siempre se va a producir y que no va a errar, que de una manera necesaria siempre se va a producir. Pero en el caso de la normativa jurídica, pues estamos viendo que está el factor contingencial. ¿Qué significa esto? Siendo esta norma aplicable al mundo del deber ser, que es un mundo idealizado, entonces puede hacer, al haber, porque existe contingencia, puede o no realizarse la hipótesis. La norma contempla en abstracto, y hay una descripción hipotética, en un plano abstracto. Y puede hacer que esa situación, circunstancia, conducta o fenómeno está previsto en el supuesto de una norma, y desde hace 10, 15 o 20 años, pues hay una norma que le establece, pero a la fecha, por ejemplo, no se haya producido esa circunstancia, esa conducta, comportamiento o ese fenómeno natural. Está previsto, sí. Sigue vigente la norma, sí. Entonces, puede que se realicen o no se realicen algunos supuestos. Y es más,
En esta última parte de este párrafo, ustedes verán que aunque se realice la hipótesis, aunque la conducta, la circunstancia o el fenómeno se produzca, esto es, se realice el supuesto, podría darse el caso de que esas consecuencias de derecho puedan ser o no cumplidas. Porque a pesar de que se han suscrito y se han otorgado contratos, por ejemplo, de arrendamiento, claro, sabemos que surgieron derechos y deberes recíprocos para los sujetos partes en el contrato, tanto para el arrendante como para el o arrendador, como para el arrendatario. Pero aún así, puede hacer que esas consecuencias que se traducen en el nacimiento, transmisión, modificación, extinción de derechos subjetivos y deberes jurídicos, puede hacer que no se cumplan. Pueden cumplirse o no cumplirse. Y esto es lo que le imprime ese sello contingencial en el ámbito de lo normativo. ¿Entienden esto? Pero voy a seguir. Es para hacer la comparación. Luego vemos que en cualquier caso de menciones jurídicas, pues puede hacer que una persona obligada, el deudor, puede faltar al cumplimiento de sus obligaciones, o bien puede cumplir con sus obligaciones. Y esto le da un carácter contingente. De esta manera, vamos a ver que opera en formas muy distintas lo que ocurre en el ámbito de la ley natural con lo que ocurre en el ámbito del derecho. Ese sujeto que ha dejado de incumplir puede hacer que se le deduzcan responsabilidades para que indemnice y pague los daños y perjuicios ocasionados o derivados del incumplimiento de su obligación. Desde el punto de vista técnico, en nuestro Código Civil nos presenta una diferencia entre daños y perjuicios. Hay ciertas obligaciones derivadas, por supuesto, de situaciones que riñen con la ley, que son ilícitas. Y el daño, según nuestro Código Civil, es definido como, y quiero que entiendan bien la definición o la diferencia entre daño y perjuicio. Los daños, desde el punto de vista civil, son calificados como pérdidas al patrimonio. Claro, cuando veamos el tema de los atributos de las personas jurídicas, pues vamos a hablar del patrimonio, entendido desde el punto de vista del derecho civil, como el conjunto de bienes, derechos, cargas y obligaciones que pertenecen a un sujeto de derecho o persona y que son susceptibles de una estimación o ponderación económica. Y ese es el concepto legal que se le da a los daños. En tanto que los perjuicios civilmente son definidos como, y escuchen bien, ¿cómo se define un perjuicio? Ganancias lícitas dejadas de percibir. Y en eso consiste el daño y en eso consiste el perjuicio. Y derivado del incumplimiento de una obligación pueden generarse daños y perjuicios. Entonces, lo que estamos viendo es que la obligación que se traduce en un deber jurídico es contingente porque el deudor puede cumplir o puede no cumplir. Ese deudor que ha dejado de cumplir, pues él tiene el deber jurídico, sí. Él puede en un momento dado dar cumplimiento a ese deber o puede dejarlo de cumplir. Claro, si no lo cumple, va a haber una norma sancionatoria. ¿Se recuerdan ustedes de la norma sancionatoria? Pero esto nos marca una diferencia abismal de lo que ocurre en el ámbito de lo normativo, a través de la norma jurídica, y lo que pertenece al mundo del deber ser, un mundo idealizado, y lo que ocurre en el mundo del ser, en donde operan las leyes de la naturaleza o las leyes naturales, en donde, siendo ese mundo del ser, hay una fatalidad
que es contraria a la contingencialidad que tendría el ámbito jurídico normativo. Bueno, entonces estamos acá, desarrollando análisis jurídico. Lo que ustedes desean estudiar es esto. Esto es un estudio del derecho. Esto, de aquí en adelante, va a ser siempre así. Y van a estudiar, y por eso en el área profesional, pues no van a tener un solo curso, sino 5 de derecho. Entonces, quiero exteriorizar, en primer lugar, un agradecimiento, porque ustedes han sido muy respetuosos y están asistiendo y han entendido la importancia de participar en sus clases, de asistir, puesto que estos conocimientos no lo van a adquirir, ni aparecen también en los libros de texto. Hay análisis jurídico. Aquí hago un paréntesis. He visto que alumnos recién iniciamos nuestra sesión y ya están abandonando. Pero ¿dónde va a quedar este conocimiento? ¿Dónde lo van a comprender? No tengo otro espacio. Claro, yo voy a compartir materiales para apoyarlos, pero también es importante su presencia en las clases y que ustedes puedan participar y en tiempo real realizar las preguntas y, por supuesto, recibir las respuestas. Y si no tengo la respuesta, en el momento pues de investigo y en la próxima sesión yo se las estoy compartiendo. Pero entonces continúo acá. ¿Qué tenemos por acá? Es lo que suelen establecer. En las leyes físicas, claro, pues vemos que se da siendo el mundo del ser, la fatalidad. Entonces, la acción del calor a un cuerpo, pues tenemos la dilatación, esto fatalmente, y por eso lo destaco. Pero entonces, voy a platicar este último punto que aparece en la unidad número 2, que se denomina la ley de causalidad jurídica. ¿Qué es lo que hemos visto hasta el momento? En la ley de causalidad, perdón, en la unidad número 2, conceptos jurídicos fundamentales formales. Hemos platicado de la norma jurídica y su estructura lógica. Y hemos definido supuestos jurídicos y hemos definido consecuencias jurídicas o consecuencias de derecho, o como nuestro programa le denomina, consecuencias jurídicas lícitas. Ahora bien, esta denominada ley de causalidad jurídica, voy acá a destacar, pues, un jurista, Fritz Scherrer, que en un momento dado, pues, habla de la ley de causalidad jurídica. Claro, hay aspectos que obviamente rebasan los límites de un curso introductorio en un primer semestre de la carrera, para entrar ya en el análisis, el estudio y la profundidad de temática, que es temática de posgrado en derecho. Pero les voy a contar algo. No basta tan solo definir lo que es la ley de causalidad jurídica, sino que tenemos que analizar el contexto y la importancia, y por sobre todo establecer que Fritz fue discípulo de un reconocido jurista a nivel internacional. Hans Kelsen es un positivista jurídico, autor de la teoría pura del derecho, que tiene una influencia neokantiana en cuanto al pensamiento filosófico se refiere. Pero también Fritz fue influenciado por Edmund Husserl, que es un genio descubridor de una corriente de pensamiento que es la fenomenología. Entonces les pongo en contexto para que ustedes vean que este autor, Fritz, fue influido por el pensamiento de Kelsen y de Edmund Husserl, y que él generó una posición ecléctica, y por eso se menciona acá que se inspiró en una especie de maridaje entre dos grandes teorías: la teoría pura del derecho de Kelsen y la fenomenología de Husserl. Y él propone, claro, fue criticado duramente por haber tratado de buscar un punto de fusión o de unión entre dos grandes corrientes de pensamiento en el ámbito jurídico. Pues bien, en cuanto a los antecedentes de Fritz, podríamos ver de que bajo estos aspectos hay una obra interesante, por supuesto, a nivel de posgrado: conceptos y formas fundamentales del derecho.
Y se ha dicho que es uno de los ensayos más interesantes sobre la teoría fundamental del derecho. Entonces, para establecer y con justa dimensión la participación y la obra de Fritz, entonces vemos que de alguna manera, como profesor de la Universidad de Viena, y que, claro, como muchas mentes brillantes, lamentablemente por las condiciones políticas que subyacen en diversos países, y esto no solo es actual, a través de la historia lo pueden ver, pues fue expatriado. Entonces, mentes brillantes que en un momento dado, pues tienen que dejar su país natal, pero siempre es bueno recordar de que en cierto momento, pues ese fue el aporte de este jurista. Pero la pregunta es, ¿y qué nos dijo Fritz? Pues aquí les voy a plantear a ustedes estos enunciados. Esa ley se puede expresar indicando que no hay consecuencia jurídica sin supuesto de derecho. No hay efecto sin causa. O de otra manera, toda consecuencia jurídica háyase condicionada por determinados supuestos. Todo efecto háyase condicionado por determinadas causas. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta de que él pues, nos propone básicamente la ley de causalidad jurídica y la enuncia. Y podemos expresar el siguiente corolario. Quiero que lo vean. ¿Qué nos dice? Básicamente que no hay, en este caso, bueno, mejor dicho, si la condición jurídica no varía, las consecuencias de derecho no deben cambiar. Todo cambio en las condiciones jurídicas determina una modificación en las consecuencias. Y alguno de ustedes podría preguntarse, bueno, ¿cómo podríamos, desde un punto de vista de orden práctico, ejemplificar un tanto lo que en este corolario nos dice de la ley de la denominada ley de causalidad jurídica? Pues yo podría comentarles a ustedes lo siguiente. En nuestro Código Penal, básicamente existe, y aquí podríamos recordar un poco, un tanto, en nuestro Código Penal, pues el artículo 10, es interesante este artículo 10 de nuestro Código Penal, actualmente vigente, que dice algo que me interesa que ustedes, pues básicamente lo puedan entender, y quiero que escuchen básicamente que en nuestro Código Penal, por ejemplo, y claro, la ley de causalidad jurídica tiene aplicabilidad en las distintas áreas o ámbitos del derecho, pero en materia penal, en el artículo 10 se habla de la relación de causalidad. Y nos dice en ese artículo 10 algo interesante, porque plantea que los hechos que están previstos en las figuras delictivas, en otras palabras, las conductas humanas que están previstas en los distintos supuestos jurídicos penales, serán atribuidos al imputado o imputado a la persona a la que se le imputa, se le atribuye la comisión de esos hechos, cuando fueren una consecuencia, en este caso, de alguna acción o de alguna omisión. La acción implicaría una modificación en el mundo exterior y la omisión, por supuesto, la falta de acción, que normalmente sea idónea para producir, conforme, por supuesto, hay un parámetro a la naturaleza del respectivo delito y conforme también a las circunstancias concretas del caso, o cuando la ley, que puede darse esa posibilidad, expresamente los establece, perdón, como consecuencia de determinada conducta.
Esa relación de causalidad es muy interesante porque básicamente lo que nos está diciendo en el ámbito penal es que la relación que se da y la importancia de determinar quién, cómo, cuándo y dónde realizó el supuesto. Y que de alguna manera ese sujeto que realizó esa conducta que está prevista en los distintos tipos penales, realizó o ejecutó una acción, una omisión normalmente idónea para poderlos producir. Es que el sujeto tomó un arma de fuego y le disparó, tomó un puñal y atacó y mató a la persona, o tomó un machete y lo decapitó. Que son delitos que van, por supuesto, a atentar contra un bien jurídico tutelado y es la vida de las personas. Entonces, vamos a establecer, y quiero que ustedes lleven la secuencia de lo que voy a hacer. Vamos a tener un hecho. Juan mató a Pedro. Ahí está el hecho. Bueno, entonces resulta que él, por supuesto, realizó una acción típica, antijurídica, culpable, punible y que llena condiciones objetivas de punibilidad, que esa es una definición técnica de lo que representa el delito y que ustedes lo van a ver, por supuesto, el próximo semestre en su curso de Derecho Penal 1, que es Teoría General del Delito. Ahora, imaginémonos nosotros que siendo así, el Código Penal en el 123 establece que, pues si ustedes lo saben, comete homicidio quien diere muerte a alguna persona. Ese es el supuesto. Pero la consecuencia es que al homicida se le impondrá prisión de 15 a 40 años. Aquí hago un paréntesis porque en nuestro sistema, para establecer la pena, ustedes ven que hay un mínimo y un máximo. En este caso hay 15 y hay 40 años de prisión. Pero resulta de que este sistema se denomina el sistema de la pena relativamente determinada, porque hay un mínimo y un máximo y la gradación o la imposición de esa pena va a depender, por supuesto, cuando el juez, a través del debido proceso, se establezcan circunstancias modificativas que pueden ser atenuantes o agravantes, y si son atenuantes, inclinan hacia una menor pena, y si son agravantes, por supuesto, inclina el criterio a aumentar por la gravedad del hecho, pues una pena mayor. Bueno, entonces, estamos viendo esto. Noten que voy a este caso de que Juan mató a Pedro, vamos a hacer modificaciones para que vean el contexto de lo que está en su pantalla. Si la condición jurídica, por supuesto, no varía, pues consecuencias de derecho no van a cambiar. Y todo cambio en las condiciones jurídicas determina modificación en las consecuencias. Pues, veamos esta situación. Estamos ante el hecho concreto de que Juan mató a Pedro. Pero les voy a contar un poco los antecedentes de ese caso. Juan, por supuesto, está felizmente casado. Para no herir susceptibilidades, pues voy a utilizar, para referirme a la esposa de Juan, la señora X. Bueno, entonces resulta que el día en el que ellos cumplen un aniversario de bodas, ese es un día laboral, y Juan, por supuesto, como de costumbre, pues se va temprano al trabajo. Y queda la señora X en casa. Y claro, al llegar él al trabajo, pues el patrón no sabe de que es su día de aniversario. ¿Y cómo podrían ponerle primer año, si ustedes quieren, de aniversario de boda, un año de casado? Felizmente casados.
Entonces le dice Juan, te doy permiso y con goce de sueldo para que regreses a tu casa y te tomes un tiempo para celebrar con tu esposa tu primer año. Bueno, y él feliz y contento, de regreso a casa, pasa comprando un ramo de flores, ustedes tienen rosas rojas, y él mismo ingresa. Al momento de ingresar al lecho nupcial, la sorpresa, Pedro, que se hacía llamar su mejor amigo, está ahí. Como hay menores de edad, por supuesto, no se describe lo que estaba pasando, pero ustedes se lo pueden imaginar. Entonces, viene y Juan, por supuesto, él tiene licencia para portar arma de fuego. Ante ese escenario, imagínense, el ramo de rosas y estaban las flores muy bonitas y en ese momento pues se marchitaron. Se ofusca. Toma el revólver y sin pensar le da un tiro y mata a Pedro. Y en este caso, vamos a pensar en lo siguiente. Si el homicidio del 123 establece ciertas condiciones jurídicas, el que hagan mate o de muerte a alguna persona. Pero acá hay una situación muy especial. Claro, ¿cuál sería la reacción? No voy a decir normal, pero ¿cuál sería la reacción que en un momento dado podría tener un marido engañado ante esa situación? Ustedes me dirán si sí o si no, pero él se ofuscó. Persona trabajadora, pero imagínense ustedes, corazón partido. Y de una manera violenta reaccionó. Entonces, lo que va a ocurrir es que, claro que hubo un homicidio, pero este homicidio, al tenor del artículo 124 de nuestro Código Penal, es un homicidio cometido en estado de emoción violenta. Es más, el tipo penal que contempla el supuesto jurídico del homicidio cometido en estado de emoción violenta, que está en el 124 de nuestro Código Penal, nos dice que quien matare en estado de emoción violenta, y esto es importante escucharlo, se le impondrá prisión de 2 a 8 años. 2 a 8 años. ¿Y cuál es la prisión para un homicidio simple? El 123, 15 a 40, pero aquí son 2 a 8 años. ¿Y por qué creen ustedes que es menor la pena? Él lo mató ofuscado. Y les planteo un escenario que podría ser crudo y cruel, pero la reacción, desde el punto de vista anímico de este sujeto, estamos hablando de Juan, ante esta infidelidad de la esposa, entonces hay un atenuante. Es más, él mismo se entregó a la policía y hasta mencionó, voy a sobredimensionar, si ustedes quieren de una manera teatral este caso para que ustedes lo recreen mentalmente, pero dijo, él lo mató y afirma, si volviera a nacer o revive, lo vuelve a matar. Y es porque, efectivamente, en nuestro Código Penal, en el artículo 26, se habla de las circunstancias atenuantes, y alguno de ustedes lo mencionó por ahí.
y es el estado emotivo. Claro que hay delito, nadie está diciendo lo contrario, pero hay una circunstancia atenuante y es el estado emotivo, porque en nuestro Código Penal nos está indicando que cuando se da el estado emotivo, pues este se da el obrar del delincuente impulsado por estímulos tan poderosos que naturalmente esto significa que de una manera pues más que esperada, más que obvia, hayan producido arrebato u obcecación. Entonces, ustedes pueden darse cuenta de que hay cambio en la condición jurídica, entonces va a determinar una modificación en las consecuencias. Y esa modificación se va a traducir, imagínense, 15 a 40 años en el homicidio simple, a 2 u 8 años en el homicidio cometido en estado de emoción violenta. Quieren que, bueno, yo puedo seguir recreando el caso, pues planteámoslo de alguna otra forma. Vámonos al escenario siguiente. En el momento en que él va a ingresar al lecho nupcial, abre la puerta y encuentra a Pedro. Bueno, y a la señora X. Pero Pedro resulta de que es carnicero de profesión. Bueno, no tengo nada con los amigos carniceros, solo es un ejemplo. Entonces, y siempre anda portando, pues, un cuchillo de carnicero. Pues los han visto. En el momento en que es sorprendido, sin pensarlo dos veces, toma el cuchillo y se abalanza en contra de Juan con la intención de matarlo. Y Juan toma el revólver y le dispara y lo mata. ¿Hay muertos? Sí hay muertos. ¿Qué creen ustedes que pasó ahí? Hay una muerte, sí. Le realizamos una modificación, un cambio en las condiciones jurídicas, sí. Porque entonces lo que encontramos acá, pues básicamente es que se da lo que en nuestro Código Penal se denomina una causa de justificación. Y dentro de esta causa de justificación, la aplicable en ese caso sería la legítima defensa. Ahora, el supuesto jurídico de la legítima defensa, que está contenido en el artículo 24 de nuestro Código Penal, establece que procede cuando una persona ha obrado en defensa de su persona o en defensa de sus bienes o derechos, o puede ser que obró en defensa de la persona, bienes o derechos de otra, pero siempre y cuando, porque esta es una condición que exige el supuesto jurídico de la legítima defensa, concurran las siguientes circunstancias, que básicamente son tres. Uno, que haya una agresión ilegítima. Dos, que en este caso la necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. En este caso, pues, la acción rápida para poder repeler. No le iba a decir, mira, Pedro, espérame, voy a buscar una escoba o voy a buscar un cuchillo para enfrentarte con igual arma. No, una acción rápida, segundos o fracciones de segundo, en donde de alguna manera, pues, ante la agresión inminente, pues, lo que le quedaba más en mano era, él estaba en shock y cuando vio esa situación, pues no le dio tiempo y tuvo que reaccionar. Y también la falta de provocación suficiente por parte del defensor, pues claro, él no lo fue a molestar, no lo provocó, él iba feliz y contento de regreso a casa a ver al amor de su vida. Entonces acá resulta de que a pesar de que hay una muerte y al darse una causa de justificación, no hay delito.
claro, hay que realizar una investigación, un debido proceso y comprobar ante el juez las causales y, por supuesto, que establecen estas circunstancias para poder invocar. Y todo califica a que, de alguna manera, pues concurrieron a uno, agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para impedirla y la falta de provocación suficiente por parte del defensor. Entonces, y podemos generar cambios y podemos modificar. Yo les voy a plantear a ustedes y les voy a dejar una pequeña tarea, solo para que vean cómo se puede determinar en alguna situación. Siempre vamos a utilizar este caso. Veamos la escena siguiente. ¿Dónde nos quedamos? Abrió la puerta. Y se da cuenta que está la señora X y Pedro. Ahí en el lecho nupcial. Es más, Pedro está usando las pantuflas preferidas de Juan, que son las que tienen en forma de osito de peluche. Al verlo plácidamente en la cama, viene, toma el revólver y le da un tiro en la cabeza. Pero le voy a plantear algo. Resulta que Pedro, media hora antes, había fallecido de un paro cardíaco. Se las dejo por ahí para que ustedes se den cuenta. Es un caso hipotético, pero se las dejo como tarea para que ustedes hagan el intento, porque entiendo de que hay algunos componentes previos en derecho penal, pero para que ustedes empiecen a foguearse, porque algo que les prometí a ustedes, mis estimados amigos y amigas, es entrenar abogados. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Para eso se están preparando. Y este curso les presenta a ustedes la panorámica de lo que van a ver en el transcurso de la carrera. Bueno, entonces, ¿qué tendríamos en este caso? Pues por platicar pues estos aspectos que tenemos en nuestra pantalla. Vamos a generar para la próxima sesión que voy a platicarles de lo que yo les denomino los 3 bloques relacionales que se dan en la ley de causalidad jurídica, que se van a dar entre el supuesto jurídico como simple hipótesis, luego entre el supuesto jurídico ya realizado y la actualización o surgimiento de las consecuencias de derecho, y finalmente pues vamos a platicar de la relación existente que se va a dar entre las consecuencias jurídicas ya surgidas y el efectivo cumplimiento de las mismas. Así es de que tengo con ustedes, pues, muchas cosas por platicar. Por cuestión estratégica, porque sí necesito tomarme un tiempo, creo que en los minutos que restan no va a ser suficiente y no quiero dejar incompleta la explicación de los 3 bloques relacionales que integran la denominada ley de causalidad jurídica. Pero entonces, vuelvo con ustedes en un dado caso, pues a revisar. No hay preguntas, pues veo que hay algunos aspectos que ustedes están mencionando. Entonces, es lo que queda, mis estimados amigos. Quiero que entiendan algo. Lo que estoy haciendo con ustedes es lo que pretendo, que las competencias que ustedes tienen que desarrollar. Este es el análisis jurídico. Esta es la preocupación mía, porque mis estudiantes pues hagan lo que les corresponde hacer y es estudiar. Lamento muchas veces que hay personas, claro, podrán tener sus motivos, que a los 2-3 minutos de iniciar la sesión se están saliendo, pero este conocimiento lo quiero compartir con ustedes
y yo en lo particular, pues de este lado estoy dispuesto pues a presentarles, a explicarles la temática jurídica, y estamos en un nivel universitario y lo mínimo que ustedes deben recibir es una educación superior. Entonces, si yo les voy a exigir a ustedes, mis estimados amigos, y claro que lo voy a hacer, también ustedes me van a exigir a mí. También, cuando ustedes tengan alguna sugerencia o algún comentario de aspectos que haya que mejorar en la cátedra, pues me lo hacen ver. Yo soy el tipo de docente que voy a agradecerles mucho que me señalen mis errores para no volverlos a cometer. Entonces, ¿qué nos queda? Lo voy a dejar acá. Si alguien quiere participar o hablar, pues es el momento. Si no hay preguntas, entonces me preguntan por acá de la retrasada. Bueno, en este caso, David, tengo entendido ya el examen es mañana a las 5 de la tarde en la plataforma Classroom, en la página de Derecho USAC. Es una página que está en la nube. Ya publicaron calendario, están los códigos de acceso, va a ser en la plataforma Classroom. 17 horas es la fecha, en la hora convenida, el día de mañana. Una evaluación general del contenido completo del curso de Introducción al Derecho 1. En cuanto a lo de los pagos, en todo caso, pues me parece que hay algunos problemas y parece que hay ciertas instrucciones para los estudiantes. Entonces, sí les recomiendo, lo primero, David, que se asigne a la sección. El sistema va a abrir y les va a enviar automáticamente el examen. Entonces, los aspectos administrativos, y si tiene alguna duda o consulta, David, que lo pueda consultar al correo electrónico institucional de coordinación de área básica para que lo puedan orientar. Es importante que tomen en consideración que todavía hay ciertos problemas técnicos para la página web de nuestra facultad. Entonces, pero sí le agradecería que pueda realizar la consulta y que usted tenga, porque son aspectos administrativos, que necesito que los confirmen a través de las autoridades pertinentes. Mi compromiso es realizar el examen, y estos aspectos administrativos, pagos y todo, pues básicamente son las autoridades de la facultad. Entonces no está de más que usted pueda hacer la consulta para estar más tranquilo. Mis amigos y amigas, pues gracias por la paciencia, y vaya, si algo están cultivando ustedes es paciencia, y claro, han de requerir mucha paciencia de escucharme. Entonces nos vemos en la próxima, les deseo éxitos, y en la tarea, si desean hacerlo, no vale puntos que les indiqué, pero es un ejercicio intelectual. Sin más, lo dejamos acá, les deseo feliz tarde y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, gracias, licenciado.